Influencias. Está influenciado por John Locke, Rousseau y Kant. John Locke le infunde la idea de que todos los hombres poseen unos derechos naturales inviolables, y de Rousseau y Kant toma la idea del contrato social. Para todos estos autores, el criterio último de todo orden político justo es la libertad individual, siempre que no limite la libertad del prójimo. Contractualismo o contrato social. Idea tomada de Rousseau y Kant, que defiende que la existencia del Estado solo es posible cuando existe un acuerdo entre los gobernados y los gobernantes, en el cual los primeros depositan su confianza en los segundos y les cede el poder confiando en su legitimidad. Individuos. La estructura de la sociedad se podría dividir en instituciones e individuos. Estos últimos son la pieza clave en la teoría filosófica de Rawls, ya que cada uno de ellos goza de derechos inviolables y por lo tanto son los que deben aceptar o no el contrato social. Situándonos en la posición original, son los propios individuos los que deben elegir las normas por las que se regirá la sociedad. La teoría de Rawls se puede considerar neocontractualista, ya que éste, al ver los problemas de legitimidad que había en las sociedades capitalistas del momento, reinterpretó la idea del contrato social, abstrayéndola a un ámbito más universal y democrático, que permite que cada persona sea capaz de interpretar todo lo que por naturaleza y ley posee, y que defienda sus principios a través de personas que representen sus ideales. Legitimidad. El gobierno en las teorías del contrato social y neocontractualismo está establecido de forma legítima, ya que los ciudadanos consideran el hecho de ser gobernados como algo legal y ético. Para lograr una sociedad justa, el legislador debe establecer unas leyes con las que estén de acuerdo todas las personas. Es decir, esas leyes podrían también haber surgido de la voluntad reunida de los ciudadanos. Utilitarismo clásico. Era el pensamiento dominante en la época, que defiende que siempre debe buscarse el mayor bienestar de la sociedad, sin importar los sacrificios individuales. Dicho de otro modo, se deben buscar las acciones con menos impacto negativo. Es por tanto una teoría consecuencialista, el cual Rawls critica, ya que para él, en una sociedad justa, las libertades individuales de cada uno son inviolables. Liberalismo político. Es un sistema filosófico, político y económico que promueve las libertades y los derechos de la población, y se opone al despotismo y el ejercicio arbitrario del poder. El liberalismo político intenta realzar las libertades e iniciativas individuales, tratando de limitar la actuación del Estado y los poderes públicos en el ámbito privado de los ciudadanos. Posición original. Tiene relación con el estado de naturaleza de Hobbes o Rousseau. En ambos, las personas hacen un acuerdo estableciendo los deberes y derechos que regirán la sociedad civil. Sin embargo, a diferencia del estado de naturaleza, en la posición original se evita la subjetividad mediante un velo de la ignorancia. Los individuos no conocen sus características individuales, por lo tanto se logra la imparcialidad. Velo de la ignorancia. Rawls, en su búsqueda de los principios de la justicia, se sitúa en la posición original, situación hipotética en la que todos los individuos están situados bajo un velo de la ignorancia, que les hace dejar atrás su situación y condiciones individuales, económicas, sociales e intelectuales, para elegir de manera más justa y racional. Equilibrio reflexivo. Es el equilibrio que hay que buscar y al cual llegamos una vez aplicamos el velo de la ignorancia en la posición original. Los juicios derivados de esta, junto con nuestros juicios éticos ponderados, nos lleva a este equilibrio entre nuestros principios y nuestros juicios reflexivos. Justicia formal. Se define como la justicia que tiene lugar cuando individuos de las mismas capacidades tienen las mismas oportunidades. Rawls la critica ya que defiende que no todos los individuos somos iguales, sino que tenemos distintas condiciones naturales que no son elegidas, por ejemplo el haber nacido en el seno de una familia pobre o de una rica. Justicia social. Justicia ideal para Rawls, que consiste en combinar la justicia formal y el principio de la diferencia. Las condiciones naturales que hacen que algunos individuos estén más favorecidos que otros se corrigen imponiendo más impuestos a los que más tienen, o beneficiando a los más desfavorecidos. Instituciones. Según Rawls, las instituciones son las organizaciones o estructuras sociales que tienen la obligación de distribuir los derechos y deberes fundamentales y de concretar la división equitativa y justa de las ventajas provenientes de la cooperación social, intentando beneficiar a los miembros más desfavorecidos. Estadios de la justicia. Hay 4: competitividad controlada, estabilización, garantía de retribución de trabajo-salario y por último distribución. Siempre que estos 4 hechos estén presentes por igual, existirá justicia. Si uno de ellos desaparece, la moral de la población entrará en juego, estabilizando y reordenando poco a poco los estadios. Justicia como imparcialidad o equidad. Rawls quiere buscar unos principios que dirijan una sociedad justa, y para ello es muy importante la imparcialidad. Para ello parte de la posición original, situación en la que está presente el velo de la ignorancia, ya que así se toman decisiones más justas y equitativas. Así llegará Rawls a sus 2 principios de la justicia. Primer principio de la justicia.
Todas las personas deben tener la mayor cantidad posible de derechos y libertades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos derechos y libertades también existen para otras personas, de tal manera que no se produzcan conflictos entre ellas. De ahí la frase de "mi libertad termina donde empieza la tuya". Segundo principio de la justicia o principio de la diferencia. Según Rawls, no se debe sobreponer al primero, ya que los principios siguen un orden jerárquico de importancia. El principio de la diferencia afirma que, ante la existencia de desigualdades sociales, se debe beneficiar, de alguna forma, a los individuos más desfavorecidos, para así conseguir que todos tengamos las mismas posibilidades. Desobediencia civil, acto público y no violento que tiene lugar cuando la población desea un cambio en las políticas públicas, siempre y cuando se hayan agotado todas las otras vías para dicho cambio y la demanda se sustente en hechos sólidos. Debe estar regulado y organizado por otras manos para evitar resultados desfavorables como la caída en una anarquía. Limitaciones de la teoría de Rawls. Lo primero de todo que cabe destacar es que la teoría de Rawls fue concebida y solo es aplicable a sociedades cerradas y aisladas, es decir, no considera relaciones entre estados, algo muy importante. La segunda es que se centra demasiado en la teoría, describiendo una sociedad ideal y bien organizada, pero dejando un poco a un lado la práctica. Es cierto que hacía algunas prácticas políticas, pero su teoría está tachada de utópica, pues es muy difícil de llevar a cabo.